Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video donde conoceremos la vida y la biografía de Santa Mónica, que es recordada y honrada por sus extraordinarias virtudes cristianas. Y vámonos a conocer la vida de Santa Mónica. Santa Mónica es la santa patrona de las mujeres casadas, madres y viudas, en una época en que las mujeres estaban siempre y en todo caso relegada a un papel subalterno, obligada a vivir a la sombra de su marido, condenada al olvido, sin consideración por sus verdaderos talentos, sus capacidades. Esta mujer excepcional supo sublimar el papel que le ha asignado la historia y la sociedad, convirtiéndose en un punto de referencia y símbolo para las mujeres y madres de todas las épocas. Es recordada y honrada por sus extraordinarias virtudes cristianas, en particular por sus sufrimientos causados por el adulterio de su marido y por la vida de oración que dedicó para la conversión de su hijo, quien escribió extensamente acerca de sus actos y de su vida con ella en su obra Confesiones. Santa Mónica, madre de San Agustín, nació en Tagaste, África del Norte, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Cartago en el año 332. Sus padres eran cristianos y de una familia de vieja tradición cristiana. Su educación se la encargó a su criada, también cristiana. Sus padres encomendaron la formación de sus hijas a una mujer muy religiosa y estricta disciplina. Ella no las dejaba tomar bebidas entre horas, aunque aquellas tierras son de clima muy caliente, pues les decía: ahora cada vez que tengan sed van a tomar agua para calmarla. Y después que sean mayores y tengan las llaves de la pieza donde está el vino, tomarán licor y esto les hará mucho daño. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Mónica le obedeció los primeros años, pero después, ya mayor, empezó a ir a escondidas al depósito y cada vez que tenía sed tomaba un vaso de vino. Más sucedió que un día regañó profundamente a un obrero y éste, por defenderse, le gritó: «¡Borracha!». Esto le impresionó profundamente y nunca lo olvidó en toda su vida, y se propuso no volver a tomar jamás bebidas alcohólicas. Pocos meses después fue bautizada. En ese tiempo bautizaban a la gente ya entrada en años, y desde su bautismo su conversión fue admirable. A los 20 años contrajo matrimonio con Patricio, un empleado municipal. Su intervención en la preparación del matrimonio sería mínima, ya que en aquella época la elección del esposo, el despacho del expediente y los preparativos de la boda eran cosa del paterfamilias. Ella deseaba dedicarse a la vida de oración y soledad, pero sus padres dispusieron que tenía que esposarse. Patricio era un buen trabajador, pero de genio terrible, además mujeriego, jugador y pagano, que no tenía gusto alguno por lo espiritual. La hizo sufrir muchísimo y por 30 años ella tuvo que aguantar sus estallidos de ira y que le gritaba por el menor disgusto, pero éste jamás se atrevió a levantar su mano contra ella. Mónica, consciente de su situación, se dispuso a sacar de ella el máximo partido. No entró nunca en discusiones con su marido y sólo cuando tomaba la calma le daba la razón de sus hechos, haciéndole ver que quizá se había excitado más de lo justo. Ni siquiera creyó oportuno reprocharle sus infidelidades. Las toleró con paciencia y continuó brindándole su amor con la esperanza de ganarle algún día para ella y para el Señor, hablándole de ti con sus costumbres, con las que la hacían hermosa y amable y admirable a sus ojos. Por una parte, era consciente de que la costumbre y el ambiente harían inútiles sus protestas, y por otra esperaba que la misericordia de Cristo vendrían sobre él
y con la fe le daría también la castidad. El ejemplo y la oración eran sus únicas armas y de ellas echó mano día tras día. En aquella región del norte de África, donde las personas eran sumamente agresivas, las demás esposas le preguntaban a Mónica por qué su esposo era uno de los hombres de peor genio en toda la ciudad, pero que nunca le golpeaba, y en cambio los esposos de ellas las golpeaban sin compasión. Mónica les respondió: es que cuando mi esposo está de mal genio, yo me esfuerzo por estar en buen genio. Cuando él grita, yo me callo, y como para pelear se necesitan dos y yo no acepto entrar en pelea, pues no peleamos. Patricio no era católico y aunque criticaba el mucho rezar de su esposa y su generosidad tan grande hacia los pobres, nunca se opuso aunque dedicara su tiempo en estos buenos oficios. Y que quizás el ejemplo de vida de su esposa logró su conversión. Mónica rezaba y ofrecía sacrificios por su esposo y al fin alcanzó de Dios la gracia de que en el año 371 Patricio se hiciera bautizar y que lo mismo hiciera su suegra, mujer terriblemente colérica, que por meterse demasiado en el lugar de su nuera, le había amargado grandemente la vida a la pobre Mónica. Un año después de su bautizo, Patricio murió dejando a la pobre viuda con el problema de su hijo mayor. Mónica tuvo 3 hijos: Agustín, que quizás fuera el primogénito, Navigio y una hermana de nombre desconocido. Los 2 últimos no le dieron mayores problemas. Navigio, joven de salud delicada, introvertido y amigo de indagar el porqué de las cosas, debió de contraer matrimonio al igual que su hermana. En él ingresaron también algunas sobrinas de Agustín, sin que conste que eran hijas de Navigio o de su hermana. Lo mismo sucede con Patricio, clérigo de la iglesia de Hipona, y con su hermano, subdiácono de la Milevi. De recién nacido le llevó a la iglesia, le inscribió en el registro de los catecúmenos y le inculcó el amor de Jesucristo. Un día Agustín confesará que ningún libro, por elegante y erudito que fuera, le llenaba totalmente si él no hallaba el nombre de Jesucristo, cuya dulzura había mamado con la leche de mi madre. Sin embargo, de acuerdo con la práctica de su tiempo, Mónica no sintió la necesidad de bautizar a su hijo. Patricio y Mónica se habían dado cuenta de que Agustín era extraordinariamente inteligente y por eso decidieron enviarle a la capital del estado, a Cartago, a estudiar filosofía, literatura y oratoria. Pero a Patricio en aquella época solo le interesaba que Agustín sobresaliera en los estudios, fuera reconocido y celebrado socialmente y sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada le importaba la vida espiritual o la falta de ella de su hijo, y Agustín, ni corto ni perezoso, fue alejándose cada vez más de la fe y cayendo en mayores y peores pecados y errores. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezó a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. Cuando murió su padre, Agustín tenía 17 años y empezó a llegarle a Mónica noticias cada vez más preocupantes del comportamiento de su hijo. En una enfermedad, ante el temor de la muerte, se hizo instruir acerca de la religión y propuso hacerse católico, pero al ser sanado de la enfermedad abandonó su propósito de hacerlo. Adoptó las creencias y prácticas de una secta maniquea que afirmaba que el mundo no lo había hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que era bondadosa, pero no cobarde ni débil de carácter, al volver su hijo de vacaciones y escucharla argumentar falsedades contra la verdadera religión,
lo echó sin más de la casa y cerró las puertas, porque bajo su techo no albergaba a enemigos de Dios. Sucedió que en esos días Mónica tuvo un sueño en el que se vio en un bosque llorando por la pérdida espiritual de su hijo. Se le acercó un personaje muy resplandeciente y le dijo: «Tu hijo volverá contigo». Y enseguida vio a Agustín junto a ella. Le narró a su hijo el sueño, y él le dijo lleno de orgullo que eso significaba que se iba a volver maniquea como él. A eso ella respondió: «En el sueño no me dijeron la madre iría a donde el hijo, sino el hijo volverá a la madre». Su respuesta tan hábil impresionó mucho a su hijo Agustín, quien más tarde consideró la visión como una inspiración del cielo. Esto sucedió en el año 437. Aún faltaban 9 años para que Agustín se convirtiera. En cierta ocasión, Mónica contó a un obispo que llevaba años y años rezando, ofreciendo sacrificios, haciendo rezar a sacerdotes y amigos por la conversión de Agustín. El obispo le respondió: «Esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas». Esta admirable respuesta y lo que oyó decir en el sueño le daban consuelo y llenaban de esperanza, a pesar de que Agustín no daba la más mínima señal de arrepentimiento. A los 29 años, Agustín decide irse a Roma a dar clases. Ya era todo un maestro. Mónica se decide a seguirle para intentar alejarle de las malas influencias. Pero Agustín, al llegar al puerto de embarque, su hijo, por medio de un engaño, se embarca sin ella y se va a Roma sin ella. Pero Mónica, no dejándose derrotar tan fácilmente, toma otro barco y va tras de él. En él encontró un verdadero padre, lleno de bondad y sabiduría, quien le impartió. Además de Mónica, San Ambrosio también tuvo un gran impacto sobre Agustín, a quien trajo inicialmente por su gran conocimiento y poderosa personalidad. Poco a poco comenzó a operarse un cambio notable en Agustín. Escuchaba con gran atención y respeto a San Ambrosio. Desarrolló por él un profundo cariño y abrió finalmente su mente y alcanzó a las verdades de la fe católica. En el año 387 ocurrió la conversión de Agustín. Se hizo instruir en la religión y en la fiesta de Pascua de Resurrección de ese año se hizo bautizar. Agustín, ya convertido, dispuso volver con su madre y su hermano a su tierra en África, y se fueron al puerto de Ostía a esperar el barco. Pero Mónica ya había conseguido todo lo que anhelaba en esta vida, que era ver la conversión de su hijo. Ya podía morir tranquila. Y sucedió que estando ahí en una casa junto al mar, mientras madre e hijo admiraban el cielo estrellado y platicaban sobre las alegrías venideras cuando llegaran al cielo, Mónica exclamó entusiasmada: «¿Y a mí qué más me amarra en la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano». Poco después le invadió una fiebre que en pocos días se agravó y le ocasionaron la muerte. Murió a los 55 años de edad en el año 387. Fue canonizada por el Papa Ciricio y recibió aclamación general a finales de la década del año 390. Su festividad se celebra el 27 de agosto. A lo largo de los siglos, miles han encomendado a Santa Mónica a sus familiares más queridos y han conseguido conversiones admirables. Bueno amigos, espero y les haya gustado mi video. Si es así, suscríbanse y denle like. Hasta la vista amigos. Dios los bendiga y los cuide y nos vemos en un próximo video.